En Ecuador a las 7. El personaje. Y ya se encuentra en nuestros estudios Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, economista con posgrados en Economía y Finanzas. Fue gerente general de la empresa municipal de aseo de Cuenca. Se lanzó como candidato a prefecto de Azuay por el partido Creo y su último cargo fue como gobernador de Azuay. En Ecuador a las 7. El invitado. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Está en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Señor ministro, buenos días. Bienvenido a Ecuador a las 7. Freddy, buenos días. Para mí es un gusto poder compartir con usted y la ciudadanía a través de este medio de comunicación. Y bueno, siempre presto y dispuesto para poder responder las inquietudes de usted y de la gente que se presente alrededor de la cartera de Estado que me encuentro al frente. Viene bien este momento analizar todo el apoyo social que da el gobierno cuando estamos hablando de pedirle más impuestos a los ecuatorianos. Empecemos por ahí, actualicemos a los ecuatorianos, señor ministro, ¿cuál es la cartera de beneficios sociales que tiene este gobierno? Bienvenido. Bueno, usted lo ha dicho, primero la ley entró en vigencia, usted conoce, Freddy, yo fui legislador de la República y conozco a fondo cómo es el funcionamiento del proceso legislativo que vivimos. Y en ese contexto creo que hoy en día una normativa rige al país. Vamos a tener a partir de enero una nueva realidad tributaria, que esto ha permitido, entre otros aspectos, también garantizar que la política social, que para el presidente de la República es prioritaria, se lo sostenga. 1.537 millones de dólares están establecidos en la proforma presupuestaria. Estos 1.537 millones de dólares nos va a permitir dar cumplimiento a todos los aspectos, pero el ministerio se basa en dos pilares fundamentales. El primero, transferencias monetarias, que es los bonos, que lo llamamos comúnmente, ¿no? Uno de ellos el bono de desarrollo humano, que es el más grande, y el de componente variable, que son los que cubren alrededor de 1.100.000 personas. También logra de esta forma garantizar la red de protección social. Freddy, el Ministerio de Inclusión Económica y Social no es solo transferencias, no es solo bonos, es también a personas de adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, proyectos para disminuir la violencia de género, en fin, una red de protección social enorme. Todo ello quedaría garantizado con los 1.537 millones de dólares y es más, quiero anunciarle, vea, primicia ante usted, el día de mañana arrancan ya ingresando 85,000 nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano y otros bonos también acorde a la nueva métrica establecida por el registro social. Esto forma parte de la primera etapa que realizamos para la actualización, que fue uno de los compromisos adquiridos por el presidente para con el país y por mí, obviamente, para con el país, pero con el presidente en el momento en que asumí el cargo. Se actualiza entonces la base de datos que tiene el gobierno para aquellas personas que necesitan la ayuda del Estado porque tienen diferentes problemas, limitaciones, están en niveles de pobreza muy pronunciados. Estos 85,000 nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano, ¿cómo se incorporaron? Mire, a ver, primero nosotros nos hemos comprometido, Freddy, de hacer una actualización real. El día viernes aspiramos, y espero contar con su presencia, hacer un conversatorio también en presidencia con los medios de comunicación para hacer una evaluación de esta primera etapa para el proceso de actualización de la base de datos. Este proceso de la base de datos y de los bonos, Freddy, funcionó como un abanico, como una especie de acordeón a lo largo de muchos años, en donde se abría en época de elecciones, ingresaban nado y cognado, y luego se empezaba a cerrar por las circunstancias fiscales propias del momento. Se manejaba mucho clientelismo político, hay que decirlo con todas las letras. En ese abrir y cerrar quedaba gente que no debe estar, y salía gente que aunque necesitándole se iba.
esa actualización forma parte de nuestra responsabilidad. Primero, el registro social ha actualizado la métrica 2014 con la que se venía pagando. Es una metodología estadística, matemática, de investigación con la que se venía pagando los bonos y ha actualizado a la más vigente, que es la del 2018. Eso nos ha permitido que algunos, ¿no?, obviamente también dejen de recibir, mucho menos por supuesto, pero que logremos incrementar a al menos 85,000 nuevos beneficiarios, núcleos familiares, y nuestro objetivo es incrementar no menos, escúchese bien, Freddy, 263,000. Aquí hago un paréntesis. 263,000 hasta que termine el gobierno. Hasta abril. Hasta abril, ya hasta veremos abril de este hasta año abril que del viene. próximo año. Mire, Freddy, esa es la voluntad y la disposición del presidente. Yo quiero ser bastante claro. Cuando asambleísta y cuando he hecho opinión pública siempre he merecido un concepto, y en ese tema ahora que estoy al frente del ministerio no podría extraerme. Nosotros no podríamos festejar cada día que se incorpora nueva gente pobre, para entenderlo así, a un beneficio. Deberíamos festejar que esto cada vez, mientras más se disminuya, mientras menos cantidad de bonos demos, mejor país somos, correcto. Sin embargo, han habido realidades que hoy nos somete a la obligación como Estado de generar un abrazo social. Esas obligaciones son porque tenemos 34% de pobreza y pobreza extrema, tenemos 28% de desnutrición crónica infantil, Freddy. Somos el segundo país más alto en la región. Y por lo tanto nos obliga, tenemos la obligación moral y legal de generar un abrazo social y dar cobertura a la mayor cantidad de gente que hoy no lo tiene. Entonces, esa obligación nos hace que ampliemos el espectro y garanticemos que esos 1.537 millones de dólares llegue a la gente que más necesita. Por lo tanto, nuestro objetivo va hacia allá. Y a eso se suma, estimado Freddy, en esos 263,000 nuevos usuarios que estamos planteando, dentro de ellos estimamos en una primera etapa no menos de 80,000 nuevas personas que reciban lo que se denominará el bono de los 1,000 días, que hoy el presidente lo anuncia de manera formal ya en el evento que se denomina Infancia con Futuro a las 3:30 de la tarde, que lo estaremos haciendo con la presencia del presidente, que esto es para contribuir a la disminución de la desnutrición crónica infantil. El bono de los 1,000 días, acorde a los expertos, es la temporalidad mínima que debemos garantizar de buena nutrición para bajar esa tasa perversa de la desnutrición de 28%. Se imaginen 15 años, Freddy, el 30% de la población que haya subido. Impresionante. Yo le digo, y lo voy a hacer una confesión, no conocía a fondo las enormes consecuencias que ha tenido la desnutrición crónica infantil. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, este bono de los 1,000 días que ya lo anunció el presidente y que le corresponde a usted ejecutar como ministro de Inclusión Económica y Social, ¿cuánto va a entregar y a cuántos ecuatorianos o ecuatorianas con sus hijos? Bueno, primero hemos definido, justo ayer en la tarde tuvimos una reunión larga con la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, que la preside Erwin Ronquillo y Luis Eduardo Coloma, dicho sea de paso Luis Eduardo como un consejero ad honorem que apoya al gobierno nacional, pero que los dos profesionales han llevado con una enorme capacidad y eficiencia este proceso, e íbamos definiendo algunos elementos. El primero tiene que ser a madres gestantes, por supuesto, madres gestantes rurales es la segunda condición. No para pueden la ser urbanas. No, van a ser varias. La cobertura que requerimos son 380,000, Freddy. Pero hoy tenemos para una primera etapa, hay que hablar de la realidad económica y financiera del país, y por lo tanto hablamos de una primera etapa de 80,000. Me reuní con la Embajada de los Estados Unidos para que a través del Fondo Mundial de Alimentos también logremos ampliar, ojalá logremos 40,000 más, con el apoyo durante 2 años de la Embajada, pero no me adelanto hasta que no confirmemos este apoyo, pero estamos buscando recursos adicionales. Con los propios 80,000 en inicio. 80,000 madres gestantes. Madres gestantes y niños de 0 a 6 meses. Okay. Porque debemos captar entre madres gestantes y niños de 0 a 6 meses en donde todavía podemos actuar para mejorar las condiciones nutricionales. Entonces, para revertir su destino que puede ser lamentable. Exactamente. Tenemos cantones, Freddy, como Guamote, en donde estaremos el día 18 de provincia este mes, de Chimborazo, en la provincia, que tiene, esa es la que tiene mayor índice, 52%, ¿no? Se puede imaginar. Estamos llegando allá ya con una actividad piloto sumamente agresiva, fuerte, para lograr paliar esta grave dificultad. Pero le contaba, 80,000. Aparte de ello, ¿cómo vamos a identificar para ir segmentando lo más necesitado? Primero, rural. Es donde más se acentúa el tema de desnutrición crónica infantil. Segundo, madres gestantes. Tercero, madres gestantes adolescentes, es decir, vamos segmentando en cierta forma la priorización. Eso no significa que si ya damos cobertura
40.000, 50.000 bonos de esta naturaleza, los otros 30 vayan abriéndose a otros espectros. También son niños de 0 a 6 meses, que nos permite dar la cobertura como usted bien lo cita. Esto nos da la tranquilidad, lo que dicen los expertos, hay que valorar los 1.000 días, 270 días de gestación, más 730 días de vida del niño, sin perjuicio de que, suponiendo que identificamos un niño de 3 meses, igual el bono se lo garantizará por 1.000 días de vida del niño, como se está preveyendo dentro del decreto presidencial. Ok, entonces son 80,000 primeros beneficiarios entre madres y niños de 0 a 6 años, madres gestantes y niños de 0 a 6 años. Esto arranca en febrero, por cierto, Freddy, ¿no? Desde febrero. Desde el 1 de febrero. Ok. Y los 85,000 que le mencionaba arranca desde mañana. Los nuevos beneficiarios del bono de desarrollo. Desde el día de mañana es una buena noticia para aquellos ciudadanos que están todavía esperando. De esos 263,000 que tenemos identificado, 80,000 arrancan mañana. ¿El bono de cuánto es? Estos son normales, son los bonos de desarrollo humano, que son $50 más 50. Las componentes variables dependiendo de sus hijos, que son $30, $50 adicionales por hijos. De acuerdo. A ver, volvamos al bono de los 1.000 días. Son primeros 80,000 beneficiarios. Van a empezar a recibir esta ayuda del Estado desde el 1 de febrero. ¿Y cuánto le demanda al Estado entregar este bono y de cuánto es cada uno? Bueno, el promedio que estamos valorando es de $70 aproximadamente. Este es un costo muy significativo para el Estado ecuatoriano. O sea, es más alto que el de desarrollo humano. Sí, porque es un tema de concepto nutricional. De hecho, este no va dirigido ni a la madre, ni a los familiares, ni al núcleo, específicamente al niño. Inclusive en el proceso de gestación, la concepción es de que va dirigido el bono para la madre, pero para la nutrición del niño como tal. Aquí hay un problema. ¿Cómo garantiza que esos $70 van a ser ocupados en la nutrición del infante? Que me pregunta esto. Vea, ayer conversamos, por eso nos demoramos a febrero, y si es que hay que demorarse inclusive un mes más, pues hay que hacerlo, porque tenemos que insertarnos en el proceso de manera muy eficiente, y estos bonos son los primeros que arrancarán con tecnología, de tal forma de que lo que se les entregue sean unas tarjetas de consumo que estén identificados para alimentos nutricionales. ¿En dónde, mi estimado Freddy? En la economía popular y solidaria. Es decir, los ciudadanos y las madres que están beneficiarios de estos bonos tendrán la obligación de acceder a la tienda de la esquina, que forma parte de la economía popular. Que va a reactivar la economía de la zona. Y efectivamente, además reactiva la economía de la zona. Esto se convierte en lo que suelo llamarlo yo en un círculo virtuoso, en donde se ayuda, ¿no? Se hace la protección social, la transferencia monetaria, el abrazo social. Además, se consume en la economía popular y solidaria. La economía de la zona mantiene los recursos en la zona y por lo tanto esto genera una reactivación. Estos bonos, particularmente los bonos de los 1.000 días, arrancan con un código QR, que es lo que está ya desarrollando el Departamento de Informática del Ministerio, para de manera coordinada con el Ministerio de Telecomunicaciones lo logremos. Todas las tiendas, existen empresas privadas que quieren entrar a colaborar con nosotros, pero como parte de un mecanismo intermediador, nada más, como contribución de responsabilidad social, que tienen códigos QR en más de 150,000 tiendas en el país. En fin, tenemos que aprovechar también el know-how que tiene la empresa privada, y eso estamos determinando los mecanismos para que mientras más empresas privadas ingresen, lo puedan hacer. Lo que aspiramos, Freddy, es que aquella madre, ¿no?, adolescente, rural o madre gestante, que esté en pobreza extrema o en pobreza, tenga su tarjetita y a las 7 de la noche requiera carne para su alimentación, vaya, porque tiene determinado cupos, inclusive en parámetros nutricionales que están trabajando los expertos. Es decir, no puede comprar todo en carne. Efectivamente, ese es un poco el enfoque. Nuestra intención es darle un giro, y el objetivo de esto es de que sea el ejemplo piloto o el pilotaje para trasladar también a eso a los bonos de desarrollo humano, que no es fácil. Porque hoy en día el ciudadano que quizás nos escuche toma su bono, los $50, y probablemente pague el crédito para los 15 años de su hija, y nos ha pasado y hemos verificado. Seguramente, claro, cuando ese no es el objetivo del abrazo social, ese no es el objetivo de la protección del Estado. La protección del Estado debe ir para alimentación, para cubrir necesidades inclusive de carácter educativas, pero no para comprar trago, por poner un ejemplo, o no para comprar una televisión. Pero esa tarjetita electrónica que le van a entregar, eso va a ayudar enormemente. Con dólares cargados, 70 al mes,
No le van a servir para comprar una botella de trago, por ejemplo. Efectivamente, ese es el objetivo. O sea, quiere comprar trago, dice, lo siento, no aplica. Inclusive, ayer conversábamos y Luis Enrique planteaba de una canasta básica nutricional. Es decir, usted ya compró 2 libras de carne, ya no 3, porque tiene también que nutrirse con huevo o con algunos alimentos más nutritivos que estén dentro leche, etcétera. Efectivamente, o sea, depende. Me dijeron que eso tampoco forma parte del proceso nutritivo. No es tan nutritiva la leche. Entonces necesitamos que los expertos nos ayuden para hacer una dosificación. Pero más allá de eso, inclusive le digo yo, si no lográramos, por un tema tecnológico más que nada, establecer una canasta equilibrada, ¿no?, nutricional, el hecho de que no pueda comprar trago, y lo digo textualmente, y es un avance notorio, pues. Absolutamente. El hecho de que esa tarjeta le viabilice la adquisición de alimentos en la tienda de la economía popular y solidaria es un avance notorio. Esto es un tema de un legado que lo vamos a dejar como gobierno. Puede consumir lo que quiera el ciudadano, pero no con plata del Estado. Sí, y otra cosa, mi estimado Freddy, también estamos pensando que parte de esos recursos, como también entre en un proceso de inclusión financiera, es decir, que haya varias instituciones financieras de economía popular y solidaria, como cooperativas, como el propio Ban Ecuador, puedan también acceder a adquirir recursos en efectivo, una cantidad, pensemos en $30 de los 70, que también les viabilice la compra y la maniobrabilidad de consumo en otros espacios que también pueden contribuir a un buen manejo. Por ejemplo, el buen lavado de las manos para la buena manipulación, ¿no? Entonces a veces de pronto requerimos comprar elementos de limpieza, personal, para su casa. En fin, todo eso lo estamos pensando. No podemos ser tan restrictivos también que solo lo toma la tarjeta. También se está evaluando, más que evaluando, yo creo que vamos a trabajar con un incentivo adicional. Eso ayer conversábamos un poco, le genera una infidencia, que con Erwin Ronquillo y Luis Eduardo Coloma conversábamos ayer y decíamos, hay que buscar un mecanismo de un incentivo adicional. Eso lo estamos discutiendo, para que también cumplan con los procedimientos de salud, es decir, cuántas veces se ha ido al médico para su proceso de tratamiento, para los madres gestantes y para los niños. Exactamente, el tema del control permanente. Eso va a ser un tema de incentivo, de tal forma de que mientras cumplan, no es un tema de un apoyo, sino más bien de un premio. Es decir, usted está siendo responsable con todo el procedimiento que requiere para garantizar el tema de nutrición crónica infantil. Quiero antes de terminar en esta parte, Freddy, para el presidente de la República, para el presidente Lasso, lo relacionado con la disminución de la desnutrición crónica infantil es prioridad triple A en el gobierno. Y debería ser para todos los ecuatorianos. Es impresionante saber que tenemos 28% y provincias como Chimborazo que bordea el 34%, provincias de la zona norte, de la frontera norte, que también tienen altos índices de desnutrición crónica infantil. Son las 8:21 a.m. Conversamos con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Abordamos precisamente la política social que emprende este gobierno. Déjeme hacerle una pregunta, ministro Bernal. ¿De dónde sacan la data? Nosotros tenemos cifras que vienen del último censo de población y vivienda del 2010. Es decir, son 11 años que el Ecuador no ha actualizado sus cifras, sus datos. ¿Cómo es que logran identificar a estos ciudadanos que necesitan el apoyo estatal si no tenemos información estadística? A ver, la responsabilidad es gubernamental. No voy a extraerlo en el contexto gubernamental. Sin embargo, hay 2 instituciones claramente definidas y con autonomía administrativa y financiera. El Ministerio, que somos los procesadores de las transferencias, los pagadores de las transferencias, me explico, pero hay quienes generan la identificación como tal, que se llama Registro Social. Es una institución autónoma que está adscrita a la Presidencia de la República y hace valoraciones técnicas y estadísticas al respecto. Las valoraciones son con metodologías claramente definidas, inclusive con organismos internacionales. Le mencionaba que ayer tuve una reunión larga con la Embajada de los Estados Unidos, que también van a apoyar en el proceso del blindaje de la base de datos, va a apoyar también en la actualización de la base de datos, lo vienen haciendo otros organismos internacionales, de tal forma de que se logre afianzar con mayor pureza la realidad social del país. Esto lo manejan a través de lo que se determina técnicamente métricas. Las métricas no es sino una metodología de medición.
Hay dos métricas que venían funcionando en el Ecuador, la 2014 y la 2018. La más reciente, la 2018, por supuesto. La 2014 generaba un grado de distorsión. Mediante eso, es lo que le mencionaba, ingresó gente que no debería estar y sacó gente a quienes deberían haber recibido y deben recibir. El primer resultante de esto es lo que hoy muy emotivamente le anuncio: 85,000 nuevos núcleos familiares ingresan de aquellos que estuvieron esperando. Hoy le anuncio a la ciudadanía, arranca un proceso de dar cobertura social a quienes efectivamente necesitan. Esa propia metodología ha sido ajustada por el registro social, Freddy, para condicionar ciertos elementos que hoy nos somete como sociedad. Una pandemia que dejó rastros de pobreza y pobreza extrema graves, ¿no? Una situación económica de 14 años de mala práctica política que dejó unos rastros que le di los datos: 28% de desnutrición crónica infantil, 34% de pobreza. Ojo, pobreza que está medida en el contexto multidimensional. Si es que usted tiene hasta $100, por poner un ejemplo, usted es pobre, 101 ya no. No creo, pues. Parecería que todavía es pobre. Así es. Entonces, ciertas cosas nos llevaría a pensar que inclusive... Son errores de cálculo metodológicos. Y estaríamos hablando de un mayor espectro de cobertura para el abrazo social. En ese sentido, Freddy, para nosotros esto es importante. El registro social ha hecho un gran trabajo. Nosotros estamos aplicando lo determinado por el registro social. Y ahí quiero hacerle una aclaración. Lo que hace el registro social es actualizado. Lo que usted mencionaba hace un momento, sí, efectivamente forma parte de un censo que producto de la pandemia no se pudo realizar en el 2020 y que efectivamente ha retrasado datos e información para el país, pero eso es un tema mucho más macro, ¿no? En lo que a nosotros respecta, la valoración de la pobreza y pobreza extrema está determinada por el registro social. Hay muchos temas para analizar con usted realmente, pero el tiempo se nos viene encima. Antes de concluir, ministro Bernal, quisiera consultarle: la teoría económica sostiene que los bonos son importantes en la sociedad porque precisamente reflejan la asistencia del Estado sobre aquellas personas menos favorecidas o que necesitan efectivamente la ayuda, pero deben cumplir dos requisitos, y es que tienen que ser focalizados y tienen que ser temporales. El gobierno cumple el primero, que es focalizado, está perfecto, que se vaya depurando esa base de datos y se identifique verdaderamente a las personas que requieren este apoyo estatal. Pero el tema temporal, esto no se lo aplica, ministro. No, yo creo que sí, y qué bueno que usted pregunta, Freddy. A ver, cuando hablamos de la política pública social, esta no puede desprenderse de la política pública económica, porque todo es un tema estructural y no coyuntural. Cuando habla el presidente de la República y el gobierno del encuentro de la generación de oportunidades, es por esto. Y nosotros, por ejemplo, para la aportación desde el ministerio a todas las macrometas que tiene el presidente, una de ellas, disminución del 15% de la pobreza multidimensional rural. ¿Cómo va a aportar el MIES? Uno, a través de emprendimientos. Ahí aportamos apenas en el 0.4% de ese 15%, ¿no? Que de alguna forma es algo, pero es tangible. El MIES va a entregar créditos. Claro, créditos de desarrollo humano, la gente empieza a emprender, tenemos una porcentualidad de un 15% de éxito. Eso sí, hoy 5, estamos proyectando el 15%. Eso están haciendo seguimiento de la utilización de esos dineros. Fíjese usted que las ferias de encuentro terminan siendo un éxito en todo el país, porque la gente vende, la gente comercializa. Es más, hay casos en los que se genera ya una fuente de empleo y apoyo. Eso es haber contribuido para la disminución de la pobreza y para aumentar la clase media, que son parte de las macrometas del gobierno nacional. Así aportamos desde el MIES, esa es una de las formas, pero las otras formas también es generando capacitación para la empleabilidad, porque estamos convencidos de que además con todas las acciones que ha llevado adelante el presidente, esa recuperación de las fuentes de empleo se viene dando. 275,000 nuevas fuentes de empleos adecuadas en 4 meses. Y tenemos que preparar a nuestra gente para que acceda a aquello. Por eso, las oportunidades que estamos hablando es lo prioritario, Freddy. ¿Sabe cuántos niños están en trabajo infantil según el INEGI en el año 2020? 310,000 niños. ¿Sabe cuántos ha identificado el MIES en el año 2020 de aquellos 310,000? 15,700 niños. ¿Sabe cuántos están en el programa para reinserción con nosotros, que tiene una temporalidad de 18 meses? 4,300. Significa que un poco más del 1% de aquellos que están en trabajo infantil tenemos capacidad institucional. Claro. ¿Por qué hago esta reflexión? Que aunque cruda, es necesaria, porque con nosotros, con todo el esfuerzo, pensemos que los $1,500 millones se cuadruplican
aún así no alcanzamos a cubrir Así la es, verdadera así dimensión de es. la problemática Que social. además está subestimada porque no hay data, porque son Por miles de razones. valores que se esconden en la sociedad, etcétera. ¿En dónde está la solución, Freddy? Lo que dice el presidente todos los días, la oportunidad, la mejor política social es el empleo. Si usted genera un empleo para esa persona, deja de tener a sus niños en trabajo infantil, les recupera los derechos a sus niños para educación, para salud, tenemos disminución de inseguridad y de delincuencia. Generamos desarrollo económico, mejoramiento de la calidad de vida, inclusive en la parte emocional, psicológica del ecuatoriano. Ese es el enfoque, lo estructural, generar empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo adecuado. Ahí es el ataque fundamental. Sé que no es responsabilidad de su cartera de Estado, pero tiene conocimiento. Estamos horrorizados y el país lo está porque precisamente en aquella provincia donde el índice de desnutrición infantil, crónica infantil, es más agudo, se han desperdiciado alimentos del desayuno escolar. ¿Por qué pasa esto, ministro? El presidente, cuando tuvimos la oportunidad de acceder a ser parte del gobierno, estableció 2 guías fundamentales para nosotros, y esa es la que la estamos practicando. La primera, que es el dejar un legado como gobierno del encuentro, que es más o menos lo que le estamos analizando hoy. Hay temas que quedan en el tapete y habrá que hablar del aborto, que lo lanzamos el día de mañana en la ciudad de Guayaquil, perdón, de la adopción, mil disculpas, que lo lanzamos mañana en la ciudad de Guayaquil, en donde vamos a dar una gran noticia al país, en donde llevaremos adelante un programa. Adelante un poquito aquí ahora. Mire, la adopción vamos a determinar en una temporalidad de 9 meses. Todo ello es un baja de años a 9 meses. De años, pero de 3, a veces hasta 4 años. Hemos generado varias políticas públicas para reducir. ¿Por qué 9 meses? Porque es un acto hasta simbólico. Es la misma temporalidad que los padres de gestación natural aprendemos a ser padres, y ese es el objetivo que tenemos. Si ha llevado adelante, le declararemos a la primera dama como la primera embajadora de la adopción en el país. Luego tendremos otros embajadores también que se irán incorporando. Varias cosas. Mañana le estaré contando a detalle. Le seguiremos. Y esto es importantísimo. Como le dije, la primera disposición del presidente es generar ese legado del que estamos hablando hoy en día en cada espacio ministerial. Y la segunda, reinstitucionalizar el sector público, bienvenido a menos. Y lo digo con mucha propiedad, no es un afán de justificar lo sucedido, habrá la responsabilidad del ministro de Estado que le dará la respuesta adecuada, pero créame, Freddy, que hemos podido evaluar a lo largo de mi gestión como gobernador y como ministro, porque vengo de ser gobernador de la provincia de La Suay. Cuando fui asambleísta en representación de mi provincia, no pude percibir a fondo lo que pasa en la institucionalidad. Bueno, ahí hacía un ámbito legislativo, ahora está en el Ejecutivo. En el Ejecutivo. Pero mire, esto se ha ido construyendo una especie de metro cuadrado de poderes de ciertos funcionarios a lo largo y ancho del país. Y lo digo con mucha firmeza, porque para el tema de vacunación tuvimos que romper paradigmas. Aquellos funcionarios que dicen, no puede. Cuando en Guayaquil estaban vacunando al lado de un charco, perdón la expresión grotesca, pero necesitábamos vacunar. Si hubiese sido por funcionarios de mandos medios, esto se frenaba. Así es. Se frenaba y no hubiésemos tenido el éxito que tenemos. Eso le pasaba al expresidente Moreno, lamentablemente. Así es, y probablemente circunstancias como las que vivió y la que usted hace alusión se deba mucho a este tipo de cuadrados de poder que a veces frenan, neutralizan y no permiten una información fluida, pero hay que romper esa desinstitucionalización para lograr institucionalizar en términos de eficiencia. Quedan muchísimos temas pendientes porque en materia social hay mucho que hace las veces que necesita, Fred. Y mucho que necesita el país. Muchas gracias, a usted, ministro, la predisposición para conversar con nosotros y contarle al país todo lo que hace el gobierno en función de atender a las políticas públicas. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Muchas gracias al ministro Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.